Gran premio bastante interesante el que tuvimos en Austria, con muchos adelantamientos, cambio de posición, diferentes estrategias, que esto también lo echábamos de menos, así que ya sabéis lo que toca después de una carrera de Fórmula 1, hacerle aquí un buen análisis, como siempre con los gráficos que saco después de cada GP, para que entendamos bien lo que pasó y sí, algunas cosas quizá las podamos juzgar desde un punto de vista subjetivo, pero basándonos al menos en los datos que nos permiten entender realmente lo que pasó. Y luego al final también vamos a hacer esto que solemos hacer de analizar las maniobras en pista, con protagonistas como Alonso, como Colapinto, como Tsunoda también. Iremos analizando todas estas cuestiones y así tendremos un buen contexto de lo que pasó y por qué en este Gran Premio de Austria. Entonces, empezando por los datos, yo creo que una de estas cosas interesantes que tuvimos en este Gran Premio, como decía, es la variedad estratégica. La mayoría de pilotos hicieron una estrategia de 2 paradas, utilizando 2 veces el medio y una el duro, porque además tenían reservados esos neumáticos desde las sesiones anteriores, desde los libres y la clasificación, entonces era lo esperable. Sí que quizá eche de menos a alguien que empezase con el neumático duro, intentase alargarlo más para hacer una sola parada, pero no, hubo equipos que probaron algo diferente, como fue el caso de Alpine con los 2 pilotos que salieron con el neumático blando, Hülkenberg también salió con el blando, Berman también, estos equipos diversificando estrategia, que muchas veces decimos que es lo más interesante. Si tiene 2 pilotos más o menos en posiciones similares, dice, pues mira, con uno me la juego, con otro no, y así si sale bien, por lo menos tengo uno de los 2 pilotos que consigue muchos puntos. En el caso de Alpine, en mi opinión, se equivocan un poco, luego pasamos a analizar la carrera de Colapinto, pero salir con los 2 pilotos con el neumático blando quizá era demasiado arriesgado. En cualquier caso, empezando desde arriba hacia abajo, el único que varió un poco su estrategia fue Russell, que salió con el neumático medio, volvió a poner el neumático medio y luego ya tiró hasta el final con el neumático duro, que es el blanco. No veis del todo bien aquí la separación quizá entre un neumático medio y otro, pero bueno, os lo digo yo, aquí es cuando para Russell vuelve a poner el neumático medio. Una carrera interesante, si nos venimos aquí podemos ver cómo han ido evolucionando todos los pilotos, sobre todo los de la parte de arriba. Entonces vamos a ir quitando, por ejemplo, los pilotos que estaban un poquito más atrás, Gasly, Stroll, Tsunoda, Albon, Hülkenberg, y vamos a dejar a los pilotos que estaban en la parte de arriba, que eran los 2 de McLaren y los 2 de Ferrari, junto con Russell. En las primeras vueltas Russell aguanta más o menos el tipo, cerquita de Hamilton. Aquí tenemos a Russell a casi 7 segundos, 6.9 de cabeza de carrera, que era Norris, y Hamilton 5.5, es decir, 1 segundo y medio. Ahí ya no tenía el DRS y las líneas se van, como veis, cada vez separando más, hasta que llega un punto que Hamilton hace un cambio de ritmo, rueda al mismo nivel que los pilotos de arriba, mientras que Russell se va cayendo. Aquí a mucha diferencia, no creo que intentase hacer un undercut, porque si Russell está a 16.3 y Hamilton a 9, es decir, 7 segundos de diferencia, intentar un undercut es una locura. Entonces sí, paró antes, pero yo diría que es más por su propia degradación y su propia carrera que no para intentar un undercut y ganarle la posición a los Ferrari, porque estaban demasiado lejos. Un undercut lo tienes que intentar en todo caso cuando estás aquí a 1 segundo y medio, 2 segundos más o menos, sabiendo que los tiempos por vuelta aquí son muy cortos, es decir, es un circuito cortito, bastante rápido. Entonces si estás rodando en torno a 1.10 o por ahí, pues lógicamente necesitas menos diferencia. Ahí se descuelga Russell, para antes, los Ferrari sin prisa ninguna porque tenían menos degradación, y cuando paran vuelven a salir bastante por delante. Aquí tenemos a Russell 26.9, Hamilton 18.5, le está sacando pues esos 7 segundos, incluso un poquito más, y luego no paran de distanciarse. Me llama bastante la atención viendo esto, cómo los Ferrari sí que eran capaces de aguantar más o menos el ritmo de los McLaren, pero cuando los McLaren, que son los 2 que tenemos arriba, iban controlando mucho el ritmo. Aquí incluso Piastri iba recortando poco a poco a Norris, pero claro, porque Norris iba controlando el ritmo. Y luego al final volvemos a tener algo parecido. En las primeras vueltas los Ferrari van cayendo y luego al final del stint más o menos recuperan o mantienen el ritmo de los McLaren. La carrera muy diferente de estos 3, pero yo creo que quedaron muy bien ordenados, es decir, que realmente los McLaren tenían más ritmo, no creo que nadie dude esto. Después Ferrari, quizá no solo por ritmo, sino porque su coche degrada menos los neumáticos, era una carrera 2 paradas, incluyendo el neumático duro. Y después teníamos a Russell, que para mí no tuvo su carrera, no por mal rendimiento propio, que al final pues clasificó quinto, que creo que era lo mejor que podía hacer, y se mantuvo quinto sacando los máximos puntos posibles, sino que el Mercedes pues no daba para más en esta carrera. Si nos venimos aquí, yo siempre preparo un poquito más arriba, aquí está una comparativa por ritmos. Si os fijáis en el medio, que es el neumático con el que salieron, pues Piastri es el que mejor ritmo tiene, 1.86,
Norris prácticamente lo mismo, un 8.6 pero un poquito más alto. Luego tenemos a Leclerc a unas 2-3 décimas y Hamilton a una décima aproximadamente de Leclerc. Y esto es un resumen de lo que pasó en carrera y que se corresponde lógicamente. Esto de los ritmos no solo pillo una media todas las vueltas, sino que se hace un filtrado, se utiliza la mediana y demás para que lo sepáis un poco mejor, para que lo contextualicéis mejor. Y esto es en el tercer stint, que es el último con el neumático medio. ¿Por qué no tenemos aquí Russell justo después? Porque el último stint de Russell fue con el neumático duro, que lo tenemos aquí. Él está rodando 1.99 con ese neumático duro, mientras que el resto, como veíamos, era 1.92, 1.91. Y en el stint intermedio, que es el que fue también a pie cambiado Russell, lo tenemos aquí con 1.17 en su segundo stint, mientras que el resto estaba haciendo 1.95, que era Piastri, 1.97 Norris, pero con el neumático duro. Entonces esa diferencia de neumático que podríamos decir, bueno, claro, Russell va peor porque lleva el neumático duro y el resto el medio. No, es que cuando Russell llevaba el medio y el resto llevaba el duro, también era más lento Russell. Y como veis, siempre una diferencia similar entre los McLaren y los Ferrari, con la diferencia que los McLaren podían permitirse ir peleando entre ellos, incluso se podían permitir ir conservando más neumáticos en algunas zonas de la carrera o en algunos puntos de la carrera. Sin duda, McLaren aquí el equipo a seguir. Y importante, esto es un circuito muy equilibrado, lo decíamos, teníamos recta, teníamos curva rápida, teníamos curva lenta, teníamos desgaste. Si McLaren es el claro mejor equipo en circuitos así, podemos esperar que lo siga siendo en otros. Quizá a algunos le favorezcan más, a algunos le favorezcan menos, pero no lo podemos quitar de la batalla, y para mí que sí que tienen el mejor coche en todos los circuitos. Cuando vayamos a Silverstone, que es un circuito de mucha curva rápida, quizá incluso más, que es algo parecido a lo que vimos en Barcelona. Pero bueno, dejando esto un poco de lado, siguiente punto interesante a nivel estratégico, el de Alonso con Lawson, que además preguntaron a Alonso por su estrategia y dijo, mira, vamos a hacer lo que haga Lawson porque así nos mantenemos en su DRS, y se acabó. Y tuvimos ahí una especie de guerra a tres entre Lawson, Alonso y Bortoleto. Entonces nos venimos a este gráfico y los activamos. Ponemos aquí a Alonso, ponemos aquí a Lawson y ponemos aquí a Bortoleto, que son las tres líneas que vamos viendo por aquí abajo. De hecho, podemos quitar incluso a Russell para no mezclarlo mucho, aunque que sepáis que lo tenemos por aquí. Bortoleto sale con el neumático medio, va por delante de ambos, para la vuelta 20 y claro, lógicamente sale por detrás de los otros dos porque ellos no han parado. Lo que va pasando en las siguientes vueltas es que les va recortando. Fijaos cómo tenemos aquí a Alonso y a Lawson, estas dos líneas, la verde y la azul, y aquí en este otro tono de verde un poco más pistacho tenemos a Bortoleto y se van acercando las líneas, y cuando están muy cerquita, que Alonso está a 30.3 casi y Bortoleto a 36.5, ahí están unos 6-5 segundos para Alonso, porque además en la vuelta anterior paró Lawson y salen muy por detrás. Pero ahora pasa al revés, como estos dos son los que llevan el neumático nuevo, se van acercando a Bortoleto, y otra vez cuando está pues un poquito más, en este caso unos 8 segundos, 9 segundos, para Bortoleto, porque él iba a 2 paradas, sale por detrás y al final les termina alcanzando porque vuelve a pasar lo mismo. El que va con el neumático más fresco puede ir recortándole a los otros. Lawson se queda solo en su batalla porque ahí llega Bortoleto contra Alonso. Lawson, con todo el tema de ser doblados y todo el lío, ahí se desmarca de Alonso, Alonso pierde el DRS y es la pelea que vemos en las últimas vueltas, que es la que vamos a analizar. Entonces, ¿es una estrategia inteligente por parte de Aston Martin? Yo creo que sí, por intentar aprovecharse y de hecho conseguir aprovecharse del rebufo de Lawson, porque el Aston Martin tiene un problema de velocidad punta. Entonces, en el resto del circuito, que te molesta ese aire sucio, a ellos no les molesta tanto porque pueden ir sobrados entre comillas, que pueden aguantar el tipo. El problema es que se caerían en las rectas. Si en las rectas tienes ese DRS y te mantienes detrás, pues digamos que tu punto fuerte puede tapar lo malo de la estrategia, y esa estrategia lo que hace es corregir tu punto débil, que es la velocidad punta en las rectas, y por eso se mantienen ahí. Entonces, ¿la estrategia de una parada era muy buena? Sí, pero si Lawson hubiese hecho 2 paradas, yo creo que el equipo Aston Martin también hubiese hecho esas 2 paradas. Así que bien Aston Martin, muy bien por supuesto Racing Bull, que parece que ha quedado en un segundo plano, pero ellos fueron los protagonistas, o digamos lo que idearon esta estrategia de una parada, y que al final lo que tuvo que hacer Alonso es seguirla. Ojo, mucho mérito por supuesto Alonso en las últimas vueltas, como aguantó, que ahora lo vamos a analizar bien con las imágenes de la pista y demás, y por supuesto también muy bien aguantando todas estas vueltas, porque recordad que el DRS te da velocidad, pero todo el aire que te vas comiendo es mucho más caliente y los neumáticos se suelen degradar más, suelen tener más problemas de temperatura, de frenos, de motor, de neumáticos, de todo. Así que gestionar durante tantísimas vueltas al estar tan pegado a Lawson también tiene muchísimo mérito. De hecho, es algo que intentó, por ejemplo, en Canadá con Hamilton, Alonso, pero aguantó unas cuantas vueltas y ya
sus neumáticos dijeron adiós y no había forma de mantener ese ritmo. Con Lawson sí que lo aguantó bastante mejor, aunque lógicamente no es lo mismo seguir a un Ferrari que seguir a un Racing Bull, porque el Ferrari lógicamente tiene más ritmo. Y ya para terminar con esto de los datos, vamos con el caso de Alpine y más concretamente de Colapinto, que salía con el neumático blando, y yo os decía que me parece un error de Alpine salir con los dos pilotos con el neumático blando, porque diversificar las estrategias suele salir mejor, porque si con uno de los dos falla, el otro puede recuperar, y siendo Alpine un equipo que al final les sirve con puntuar, que estar en los puntos ya es un buen resultado, creo que buscar ese buen resultado de puntuar hubiese sido lo más óptimo. Arriesgaron con los dos pilotos, no le terminó de salir bien. Gasly estuvo reportando problemas de agarre durante prácticamente toda la carrera y quizás ese sea el motivo de decir, pues tenemos un coche que no tiene mucho agarre, vamos a intentar ir con el neumático blando, que dentro de lo mal que va nuestro coche y lo inestable que es y el poco agarre que tiene, pues le ponemos ese neumático que sí se va a degradar más, pero que por lo menos tiene más agarre y podemos mantenernos mejor en pista sin cometer errores, que cuando el coche tiene poco agarre, pues lógicamente es más fácil que el piloto cometa esos errores. Si analizamos aquí cómo fue toda la carrera de Colapinto, recupera ciertas posiciones en la salida con todos los incidentes y demás, y fijaos que aquí está detrás de Berman. Berman para, Colapinto para unas vueltas más tarde y después de todo el lío que se cuela por aquí en medio Hülkenberg y demás, luego termina estando justo por detrás de Berman. Pero este que tenemos aquí es Ocon, que está justo por detrás, pero como paró más tarde, lleva mejor neumático y les adelanta. Ocon, que antes de la parada iba por detrás, aguantó bien el ritmo, estiró mucho su parada y esto es lo que se conoce como un overcut. Paras más tarde, vas a salir por detrás como estaba antes, pero como el neumático está en mejor estado, puedes apretar más y terminas adelantando. Adelantó a Colapinto, adelantó a Berman y fue ganando muchas posiciones. Y en este punto pues tenemos aquí a Berman, aquí a Colapinto, luego ya Hadjar, Stroll, Tsunoda, todo por aquí. Realmente, si analizamos la carrera al final, tenemos a Ocon décimo, justo detrás tenemos a Berman, después a Hadjar, después a Gasly, después a Stroll y luego ya aparece Colapinto. Sin duda, si no hubiese tenido ese choque con Tsunoda, provocado por Tsunoda, que ahora también lo comentamos, sin duda hubiese quedado más arriba. Luego tuvo también la sanción contra Piastri, que para mí merecida, también la vamos a analizar ahora. Así que sí que se fue complicando la carrera por esos inconvenientes, y si no hubiese habido todas estas cosas, incluso con esta estrategia que para mí creo que no era del todo buena, como mucho podríamos pensar que iba a quedar quizá donde Gasly, una posición más si le hubiese salido mejor la carrera, pero llegar a puntuar me parecería ser demasiado optimista. Hadjar estaba el 12, Ocon le pasó en pista y fue el último en puntuar, entonces pensar que iba a quedar por delante de Ocon me parece demasiado optimista. Da rabia, por así decirlo, porque lógicamente tenía una carrera, tenía un ritmo para hacer algo más. El coche no iba del todo bien, ni mucho menos, pero él parece que sí, que tenía algo más de confianza, y la carrera, por diversas cosas, algunas que él podía controlar y otras que no, se le fue complicando más. Lo bueno, entre comillas, por mirar de alguna forma el lado positivo, es que no perdió ningún punto, porque yo creo que pensar que podía haber llegado a quedar por delante de Ocon cuando el propio Ocon ya le pasó en pista me parece quizá más optimista. Aún así, da rabia, lógicamente, se le complicaron las cosas a Colapinto, y ahora pasaremos a analizar tanto esto como el resto de maniobras con el iPad para entender mejor quién tuvo la culpa, si las sanciones son justas y todas estas cosas. Y antes de pasar ahí, que esta vez no os lo he dicho todavía, recordad que en Leva Lab Academy tenéis muchísimo contenido para aprender tanto de Fórmula 1 como de Sim Racing, como si queréis ser profesionales, si solo os interesa esto a nivel aficionado, tenéis una cantidad de contenido brutal. El precio es bajísimo, podéis estar los meses que os dé la gana. Y otra cosa que me preguntáis, que cuánto cuesta cada curso, que sé que compraros de forma individual, no hace falta, simplemente activáis la membresía cuando os dé la gana. Si hacéis un pago, pues lógicamente vais a tener acceso hasta el mismo día del mes siguiente, y ahí podéis ver todo el contenido que queráis. ¿Que te interesan uno o dos cursos y ya está? Pues en un mes seguro que te da tiempo, porque las clases son de unos 20 minutos, aunque algunas veces nos alargamos más, y cada curso son 10 clases, así os podéis organizar. Vale, pues ahora en agosto voy a tener tiempo, a ver si me consigo sacar estos 3-4 cursos, y luego en septiembre, que a lo mejor tienes más lío, pues no, o a lo mejor en julio vas a estar de vacaciones y no sé qué, pues te puedes dar de baja, y luego cuando ya vuelvas de las vacaciones te puedes volver a dar de alta. Así que totalmente flexible, y si tenéis cualquier duda, entráis en Leva Lab Academy, arriba hay un botoncito grande en el menú que pone contacto, me llega personalmente y os respondo sin ningún problema, ¿vale? Tenéis ahí los cursos, las masterclasses, las descargas, el soporte para las dudas, los certificados, los setups de Sim Racing, todo lo que se os pueda ocurrir. Y si hay algún curso en concreto que dices, es que me gustaría un curso sobre esto, profundizar más en aquello, me lo podéis pedir y lo reviso personalmente y lo preparo cuando pueda. Así que no os preocupéis, que vais a tener todo, tanto lo que hay como lo que necesitéis, y me podéis ir pidiendo. Y dicho esto, ahora ya sí, vamos a analizar las maniobras del Gran Premio de Austria con el iPad. Y primera maniobra, sin duda, que hay que analizar la de la salida, con esa pasada de frenada de Antonelli, que lo tenemos por aquí.
Ojo, es más justificable de lo que puede parecer o de lo que al menos a mí me pareció en ese momento, porque Antonelli no estaba aquí en todo momento, sino que estaba aquí detrás del Racing Bull. Y el problema que tiene es que en frenado lo tiene que esquivar, para esquivarlo tienes que soltar, sueltas freno, te pasas a esta zona que además está sucia con los neumáticos fríos de la salida y todo esto, y con esas transferencias de peso que primero al girar hacia allá se transfiere el peso hacia acá y luego para controlar la trazada giras hacia acá y el peso se transfiere hacia allí. Ahí empieza a bloquear esta rueda, se va largo y termina impactando con Verstappen, que evidentemente no lo podía ver porque fijaos dónde está. Ahí justo es cuando termina impactando y suerte, entre comillas, que terminó solo impactando contra Verstappen. Veis que la trazada no da lugar a dudas, se va largo. Yo creo que es un incidente normal, incluso el propio Verstappen lo entendió. Yo creo que también Verstappen, consciente de que no iba a ser su carrera, que optar a un podio aquí iba a ser demasiado difícil, y dice, bueno, si me tiene que pasar, por decirlo de alguna manera, que me pase cuando estoy séptimo y no cuando voy tercero, segundo o primero, lógicamente. Aún así, por supuesto, Verstappen pierde puntos que podría haberlos conseguido en esta carrera y veremos al final si le pasan factura o no, pero claro, error de Antonelli, que como decía, el problema es que primero gira para esquivar al Racing Bull, luego intenta enderezar el coche y luego ahí ya es cuando bloqueas, y si bloqueas por aquí el coche se desliza, pierdes el control y terminas impactando. De hecho ya no tenía posibilidad porque dices, bueno, si suelto un poquito el freno a lo mejor deja de bloquear, pero ya con esa soltada de freno, con lo pasado que iba, hubiese impactado igualmente. Error claro de Antonelli, error podríamos decir que comprensible, pero no deja de ser un error, le acarrea una sanción. Como terminó fuera de carrera por este impacto, esa sanción se le pasa al siguiente Gran Premio. Y alguno dirá, me parece excesiva la sanción, es injusto que se le pase al siguiente Gran Premio. Aquí, nos guste más o menos las normas, son las que son. Otras veces, lo sabéis de sobra los que seáis recurrentes ya en el canal, analizamos los documentos, vemos si tiene sentido, si no, lo que dice la FIA. En este caso, esa sanción que hay que aplicar, se mantiene la coherencia y concordancia con anteriores grandes premios y ya está. No nos gustan las normas, habría que cambiarle y demás. Se podría debatir, por supuesto, pero las normas son las que son y en este caso sí que están bien aplicadas. A partir de ahí, siguiente maniobra interesante a analizar. Tenemos por aquí a Colapinto, tenemos por aquí a Tsunoda. Tsunoda lo asume, se fue a disculpar con el equipo Alpine y con Colapinto. Él era consciente de que se pasó. Se intenta meter por este hueco en la frenada de la curva 4, que es esta que veis aquí. Es una curva que es hacia abajo y por lo tanto es típico que aquí si entras un poco pasado te vayas largo, porque al ser el circuito cuesta abajo, lógicamente el peso del coche te empuja hacia afuera del trazado. Si entras pasado te vienes por aquí. La cuestión es que intenta meterse por el interior, entre comillas lo consigue porque Colapinto está muy limpio y le deja hueco de sobra, pero aquí Tsunoda, en vez de levantar o incluso frenar, porque dices, mira, he pasado claramente por detrás de él en el vértice de la curva, que es la referencia que se toma, nos guste más o menos, pues mira, ya aquí le tengo que dejar pasar y ya está. No hace eso, sino que en esta toma lo veis como sí, está todo lo pegado al interior que podría, Colapinto le deja espacio de sobra, pero es que Tsunoda se sigue abriendo, porque no levanta y porque el circuito te va empujando hacia afuera por esa cuesta hacia abajo, pero eso lógicamente Tsunoda lo tenía que saber, y cuando él se ve que en el vértice está por detrás y por el interior, lo que tienes que hacer es levantar o incluso tocar el freno, evitando a toda costa chocar con el otro piloto. Es culpa de Tsunoda, él lo entendió, se le aplicó la sanción correspondiente, no hay mucha más polémica aquí. Hay gente que pues ya se pasa de fanatismo o lo que sea y pretenden que Tsunoda pues la haya hecho queriendo y que todo es un complot para que Colapinto no triunfe y que no sé qué. Eso ya pues cada uno con sus filias y fobias, ahí ya no me voy a meter, pero lógicamente lo que puedo analizar, que es la maniobra de Tsunoda con Colapinto, es error de Tsunoda. Mantengamos, eso sí, la coherencia y no nos vayamos de madre, que tampoco nos va la vida en esto. Y siguiente maniobra. Ahora sí, error de Colapinto. Tenemos aquí cómo se tira por el interior. Por aquí volvemos otra vez a tener Tsunoda. Y aquí está el tercero en discordia, que es Piastri. Bien defendido aquí por Colapinto, porque deja, entre comillas, pasar a Tsunoda. Aquí vemos cómo los tres se van acercando al vértice. Colapinto va por fuera, se hace como el típico lazo. Pasa Tsunoda por aquí, que sale con más velocidad, y aquí es cuando empieza el lío, y es que Tsunoda está por delante, Colapinto está aquí, y ambos se tenían que dejar doblar por Piastri. Como Tsunoda está en la parte derecha del circuito, Colapinto lo que quiere es irse a esa parte derecha también para aprovechar el rebufo. Problema, que estaba aquí Piastri e intentando colarse detrás de Tsunoda, termina dejando sin espacio a Piastri. Punto número 1. El equipo Alpine debería haber avisado a Colapinto de que tenía que dejarse adelantar, que tuviese cuidado porque estaba siendo doblado. Pero
también es verdad que tenía las banderas azules, que es algo que el piloto debe ir controlando. Que no es lo mismo que tú vayas solo y vayas fijándote tranquilamente en todas las banderas que pueden ver, en todos los carteles luminosos, a que te estés peleando con otro piloto en pista, con toda la tensión y todo ese momento de estrés. Pero aún así es la obligación del piloto estar pendiente de esas banderas azules, que la vemos ahí en esa recta, que pues sí que es difícil verla porque tienes aquí la valla, pero aquí un poquito más adelante también la podéis ver. En la recta ya se estaba enseñando esa bandera azul y aquí también se podía ver. Veis que tiene el número 22, que es el de su noda, pero claro, lógicamente, si tú eres este y se le enseña bandera azul a este, que es el que va adelante, pues significa que tienes a un piloto pegado detrás y tienes que dejarte adelantar por él, que eso son las banderas azules. Entonces, a lo que me refiero, el equipo Alpine podría haberle avisado más, podría haber estado un poco más encima en ese sentido, porque sabes que el piloto pues, está en una situación en la que no puede ir fijándose en cada detalle del circuito, aunque sea su obligación fijarse en las banderas, pero precisamente por eso también es culpa con la Alpine. Es la obligación del piloto, por muy estresante y muy complicada que sea la situación, fijarse en esas banderas que, como digo, pues desde la recta de antes ya se estaba viendo. Que tú estás en esta pelea, por supuesto, es cierto, pero te tienes que ir fijando en las banderitas azules. Y la otra maniobra interesante, por supuesto, la de Norris, Alonso y Bortoleto, que lo tenemos por aquí. Una maniobra muy espectacular, se mire por donde se mire, porque además tenemos ahí a Norris que los estaba doblando a los dos. Alonso deja pasar a Norris en este punto, que yo he intentado mirar la telemetría a ver si levanta más de la cuenta para que Norris le pase y demás, y al menos eso no lo he podido ver. Si alguno ve algún momento en el que dice, pues mira, aquí sí que ha levantado un poco más, pues estaré encantado de escucharlo, pero sí que no he visto que Alonso levante excesivamente, es decir, que simplemente pues Norris pasa y ya está. Pero ahí está muy listo y lo que hace es aprovecharse del DRS de Norris, no del rebufo, porque Norris va cubriendo la parte izquierda, él va haciendo su trazada habitual, y ahí lo que hace Alonso no es intentar desdoblarse, como un momento que decían, bueno, Alonso ha perdido la cabeza y lo que quiere es adelantar a Norris poniéndole en riesgo, tal. No, lo que hace es, como Norris va cubriendo esta parte, él cubre esta con DRS. Entonces deja sin hueco a Bortoleto, y para mí lo más impresionante de esta maniobra, que quizá no se está valorando tanto, es cómo se cuela en este hueco justo que queda entre Norris y Bortoleto, que además es un hueco que era más grande, pero en frenada lógicamente se va haciendo cada vez más pequeño. Si Bortoleto hubiese sido capaz de pegarse a Norris aquí, hubiese dejado a Alonso por el interior y en la curva 4 podría haber intentado atacarle por fuera, que no fue el caso. Entonces, para mí eso es lo más interesante, ese mini hueco que deja Bortoleto con Norris y cómo Alonso es capaz de aprovecharse, se cuela ahí, porque ya digo, es un hueco que en un principio era más grande, pero cada vez se va haciendo más pequeñito porque estamos en frenada. Y ahí ya pues se queda con el exterior, Bortoleto por detrás, y sí que es cierto que en las siguientes curvas hay un rifirrafe, pero ya se queda todo bastante más tranquilo. Y todo esto que venía de una anterior maniobra, la vuelta anterior, que Alonso deja pasar a Bortoleto, la siguiente recta él tiene el DRS, le vuelve a adelantar, así que muy bonita la batalla que dejaron estos dos, como siempre con mucho respeto, igual que la batalla que tuvimos por ejemplo entre Norris y Piastri, que cuando hay más respeto del habitual, podríamos decir, entre dos pilotos, pues vemos batallas de ese estilo. Que la FIA permite que un piloto eche de pista y que justifica, entre comillas, ciertos choques y demás, y eso nos quita tener muchas batallas como esta, pero al menos de vez en cuando hay un par de pilotos que nos regalan batallas así, muy limpias, muy justas, y que al final pues puede ganar cualquiera de los dos, pero que yo creo que nos sacan una sonrisa a todos cuando estamos viendo la carrera. Así que espero que con este análisis os haya quedado todavía más claro lo que pasó en el Gran Premio de Austria. Como siempre espero vuestros comentarios, tanto a favor, en contra de las maniobras, de las sanciones, todo esto, y también por supuesto sobre las estrategias, que es un punto interesantísimo. No olvidéis pasaros por Level Up Academy los que queráis formaros en automovilismo, y nos vemos muy prontito analizando el circuito de Silverstone.